Muy buenas noches. Hoy día vamos a presentar nuestro ensayo final de fin de curso de Filosofía 2, ciclo 3. Nuestro grupo está conformado por Mireya García, Elian Isla, Yosada Jaco, Valerie Jimpi, Kimberly Rodríguez y Luisa Ocaña. A continuación vamos a dar inicio a nuestro ensayo, el tema la ideología marxista, en la cual nos vamos a especificar en nuestro título, que es la evolución del capitalismo y el ideal comunista. Puesto esto, proseguimos a nuestra introducción, pues va a hablar sobre el transcurso del tiempo hasta hoy nuestra actualidad sobre los cambios de producción que ha habido a lo largo de los modos de producción o modalidad de producción, como lo quieran llamar, tanto en las macroempresas como en las microempresas, siendo estatales o particulares. Muy aparte de esto, también vamos a hablar sobre lo requerido en ello, ya que aún quedan, por más que haya pasado tiempo y generaciones, empresas en las cuales explotan a sus trabajadores y le dan una paga mínima, la cual es injusta y no es soluble y no es satisfactorio, puesto que no solventan sus gastos ni sus necesidades. Nada para lo que uno sirva para subsistir una persona y mucho menos una familia. Puesto esto, hubo muchos problemas, como se dio la primera revuelta o la primera marcha en 1884, el 1 de mayo, gracias a algunos que tenían al menos un poco de poderío para poder liderar estas marchas. Debido a esto, habían hecho el derecho de la jornada de 8 horas, puesto que como el horario era flexible, en todo ese horario eran explotados, intimidados y no tenían manufactura de salud ni nada, ningún tipo de garantía por su seguridad, ni nada por el estilo. Asimismo, esta clase de empresas tienen unas reglas demasiado exigentes, hasta el punto de arrebatarle a uno la libertad, inclusive la dignidad humana, puesto uno no tenía derechos ahí. Se les era restringidos. Es por ello que en este presente trabajo se va a analizar la ideología de Karl Marx en los medios de producción. Como se sabe, Karl Marx es un filósofo muy conocido por sus estudios, al igual por su libro El Capital, y todos los revuelos reconocidos entre el pueblo y el poder de los ricos, clase baja y clase alta, a lo largo de los años. Pero poco se habla sobre las ideas que tiene el comunismo, socialismo y todo lo que conlleva esto. Pues estas funcionan, pero hay bastantes personas que no se rigen ni a la investigación ni a querer conocer o reconocer el trabajo de dichas personas. Por ello. Y bueno, todo esto sobre el comunismo socialismo que conlleva se rigen acorde a la conveniencia real de la persona, de acuerdo a su situación real. Pues todo esto siempre hay cuestiones, dudas, como ¿acaso el capitalismo nos ha hecho creer que esta es la única manera para que funcione el mundo? ¿Es una realidad el comunismo es el peor enemigo de la sociedad? Dicho esto, se abren bastantes preguntas, bastantes dudas, bastantes tipos de cuestionarios, tanto como Marx plantea en estos temas, porque él los proponía. Hablar sobre el comunismo en estos tiempos es un poco complejo, ya que algunas personas temen de esta palabra, pero sin embargo otras al escucharla les genera cierta esperanza, debido al significado teórico que tiene. Sin embargo, el comunismo en la actualidad se podría decir que genera cierta división. Entonces, ¿es en realidad el comunismo el peor enemigo de la sociedad? Dicho esto, se abren preguntas de cómo Marx plantea este tema y por qué lo proponía.
En sí, el comunismo no priva a la persona de la libertad para apropiarse del fruto de su trabajo y esfuerzo, ya que lo único en lo que le priva es de tener libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones, pues el trabajador pasa a ser parte del aparato de producción. Marx fue un filósofo alemán. Nació en mayo de 1818 y murió en marzo de 1883. Marx es considerado como el padre del socialismo científico, pues sus pensamientos dieron origen al marxismo, que es una corriente de pensamiento que se centra en el análisis de la socioeconomía. Marx quería que el hombre sea libre y que absolutamente todos sean iguales, que nadie tenga más que otro aprovechándose de alguien más. Decía que todos merecemos dignidad y por ello se debería acabar con la explotación. Él afirma que existían otras ideologías. Una de ellas podían ser las religiosas y las políticas. La primera, que es la religiosa, según Marx, no dejaba que el hombre se diera cuenta que vivía en la esclavitud, mientras que por otro lado la política decía que hacía creer a los demás que habían llegado al máximo en cuanto a libertad e igualdad. Él estudió en Inglaterra economía, aunque no formalmente, pero sí se interesó mucho en esto. Él publicó su obra llamada El Capital en 1886 junto a su compañero Engels, y ellos dos se dedicaron a analizar el mecanismo de la economía capitalista. Es ahí donde se propone la teoría de la plusvalía, en la cual se manifiesta que no es otra cosa que tiempo de trabajo no remunerado. En el capitalismo, el modo de producción se caracteriza porque el operario que trabaja para pagar su salario y por trabajar por su empleador, a esto se le conoce como plusvalía. Entonces, según el tiempo avance, también lo hace la tecnología que ayuda al operario a realizar sus labores, por lo que se tomará menos tiempo realizar el tiempo para pagar su sueldo. En consecuencia, tendrá más tiempo para trabajar a beneficio del empleador. Para Marx, la clase social se define por la propiedad o posesión, es decir, que posee o no posee los medios sociales de la producción, quedando como opción de quien posee los medios y de quien no lo posee. La burguesía necesita de alguien que produzca, de ahí utilizar lo que genera con ello. Por eso compra la mano de obra barata y de esa forma se explota la producción, apropiándose así de la ganancia o plusvalía que ellos producen. Mas los proletarios no poseen medios de producción, solo cuentan con la fuerza de su trabajo. Para ellos no hay más opción que vender su fuerza de trabajo para persistir y subsistir. Marx estudia e identifica 4 modos de producción y los ordena en forma cronológica, iniciando por el modo de producción primitivo, en la cual era limitado, pues no existía la propiedad como tal, debido a que intercambiaban sus bienes por cooperación, ya que se basaban en una economía de subsistencia. El segundo modo de producción esclavista, en la cual el dueño del esclavo lo explotaba, pues estos últimos eran despojados de su libertad para cumplir con las órdenes de su amo, como el trabajar las tierras de estos, sin decir ningún tipo de beneficio a cambio por la labor realizada. Prosiguiendo a esto, el tercero es el modo de producción feudal, contando con un poder político descentralizado, en donde los señores feudales poseían tierras, vasallos y siervos, a los cuales se les brindaba un lugar donde vivir y protección. Pero sin embargo, a cambio de ello, debían trabajar las tierras del señor feudal, y además de ello, pagarle con gran parte de la producción campesina.
es el modo de producción capitalista, en el cual quien se beneficia es el comerciante por el trabajo del proletariado, a cambio de un sueldo, generando plusvalias, las cuales son un aumento de interés que da así un aumento a las ganancias, donde el comerciante se apropia del trabajo de su trabajador, pues este paga solo lo necesario para que el obrero produzca y tenga un sueldo mínimo. Y por último tenemos el modo de producción socialista, alcanzado por sociedades avanzadas y desarrolladas, basándose en las necesidades que tiene la sociedad, pues el Estado debe organizar las fuerzas productivas y eliminar la propiedad privada, para que así haya una distribución de bienes equitativa. Toda esta explicación nos conlleva a citar una de las frases del filósofo Karl Marx, en la que comenta cómo una revolución comunista ayudará al proletario a quitarse esas cadenas de las clases dominantes, ayudándonos a evolucionar y dándonos su propia libertad. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios nada tienen que perder en ella, salvo sus cadenas, y tienen un mundo por ganar. Karl Marx, 1895. Llegando al final del video, podemos decir que Karl Marx fue un filósofo que, como muchos otros, nos dejó nuevas ideas de las que pensar y hablar. Pero estas tuvieron un mayor impacto en cada persona, logrando así revoluciones en países como Rusia, China, Cuba y otros, donde el grupo dominante fue derrocado. Independientemente del momento, día u año del que estemos hablando, se puede observar que aquella persona que posee los medios de producción es aquella que domina al que no la tiene. Esto es una característica muy marcada del capitalismo, donde aquel que dispone el capital, es decir, dinero para invertir y que genere valor, es llamado capitalista, y él adquiere el trabajo de los obreros, por lo cual se genera un costo de producción. Otra característica es la lucha de clases sociales, que se producen en el seno de una sociedad determinada por las relaciones de producción. Entonces, si queremos cambiar el medio de rendimiento, primero deberíamos transformar el modo de producción capitalista por el comunista, que en teoría es de un carácter equitativo. Pese a ello, y lamentablemente en la actualidad, el modelo comunista no ha dado resultados tan favorables. Y aunque las ideas de Marx siguen pertinentes en algunas personas, el capitalismo se ha vuelto cada día más magnate y difícil de deshacer. A causa de ello, la persona debe aprender a controlar las riendas de su propia vida y no dejarse manipular por una clase social que se determina superior al que no tiene. Podemos concluir con una frase citada del filósofo en la que nos dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Anteriormente hemos estudiado a muchos filósofos que nos dicen y nos cuentan cómo ven el mundo, cuál es su perspectiva de él, pero ninguno nos ha dicho cómo transformarlo. En mi opinión, Marx es el único del que se habla en aquellas revoluciones que han contribuido mucho en la sociedad. Y aunque actualmente el mundo sea capitalista, esperemos que todo el estudio que ha hecho este filósofo no haya sido en vano. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.